El evangelista Marcos señala en el versículo 25 del capítulo 14, dice que Jesús en el momento de la última cena dijo lo siguiente. Dice, de cierto os digo que no bebiere o que no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y vemos que en este versículo 25, esto es un relato de la última cena en la cual en el Evangelio de Marcos Jesús celebra lo que se llama la Pascua con sus discípulos antes de ser arrestado y crucificado. Entonces podemos notar que se encuentra en una sección en la cual podemos indicar que es lo que muchos le llaman la Eucaristía o la Cena del Señor. Pero también en los versículos anteriores Jesús toma pan y el vino y lo bendice. Y lo que hace también con este es que lo da a sus discípulos. Y lo que hace también es que lo presenta como cuerpo y como sangre, como elemento simbólico de una nueva alianza que está a punto de establecerse a través del sacrificio de la cruz. Entonces, la cena del Señor no es solo una comida de carácter conmemorativo, sino también es una prefiguración de los eventos que están por suceder, en la cual incluyen su muerte, su resurrección y, escuche bien, el establecimiento del reino. Por eso la expresión que él utiliza mucho, que significa de cierto digo o de cierto os digo, esto es una frase que más bien subraya una especie de certeza como también solemnidad de lo que va a declarar. Y en varias ocasiones se puede notar que Jesús la utiliza y esta expresión es para introducir afirmaciones de carácter importante como también de carácter profético. Y en esta ocasión, él dice, no beberé más del fruto de la vid. Entonces, aquí lo que está haciendo es que está anunciando lo que podríamos decir que será la última vez que beberá vino antes de su muerte. Entonces, el fruto de la vid, que viene siendo el vino, aquí simboliza el gozo y simboliza comunión en el reino de Dios, así como su participación en la Pascua judía. Ahora, también es el acto de beber vino, era también lo que constituía ser una parte integral de la celebración de la Pascua. Pero ahora vemos que Jesús le da un nuevo significado que está relacionado con su sacrificio y la nueva alianza que está ahora estableciendo. Entonces vemos también que dice hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces, esta frase tiene lo que se llama una connotación de carácter escatológico, que significa, en otras palabras, en los últimos tiempos. Y es el cumplimiento pleno del reino de Dios. Entonces Jesús prácticamente está mirando hacia el futuro, hacia el momento en que el reino de Dios estará establecido de manera completa. Entonces, la promesa de beber nuevo, el fruto de la vid en el reino, lo que hace es que apunta a un banquete de carácter mesiánico, que es una imagen de carácter recurrente en la teología judía y cristiana, que habla de la restauración final y la comunión eterna con Dios. Este banquete puede también ser referencia de carácter celestial, obviamente, que es lo que es, y que ha de ocurrir cuando Jesús regrese y reúna a sus seguidores
en la plenitud de su reino. Entonces, si usted analiza cuando lee el versículo, obviamente en todo su contexto, cuando hace la lectura total, va a ver que tiene una connotación de carácter teológico, porque el versículo apunta a la esperanza cristiana en el reino futuro de Dios, porque Jesús alude a una nueva realidad que será inaugurada con su muerte y resurrección, pero con que en esto podríamos decir, se completará su segunda venida. Es por eso que en ese momento Jesús volverá a compartir la comunión con sus discípulos de manera plena y de manera perfecta. Y también implica que el sufrimiento y la muerte de Jesús no son el final, sino constituyen ser el camino a la victoria final y el establecimiento de su reino en carácter total. Ya él lo inició en su primera venida y la iglesia, luego que él parte, lo está diseminando. Entonces, tenemos que ver que aquí en la Eucaristía, en la cena del Señor, como acto de comunión presente y futura, vemos que para los cristianos, la Santa Cena o Eucaristía, como usted le llame, es un recordatorio del sacrificio de Cristo, pero también es una anticipación de su comunión final y perfecta en el reino de Dios cuando los creyentes celebran la cena y participan espiritualmente en la comunión con Cristo, pero también esperan el cumplimiento definitivo de ese reino celestial. Por eso que esa nueva alianza, en el contexto de esta última cena, vemos que Jesús está estableciendo esta nueva alianza entre Dios y la humanidad a través de su sangre, que es representada en el vino. Este pacto reemplaza el antiguo pacto basado en la ley mosaica y en una relación basada en la gracia y el perdón proporcionados por el sacrificio de Jesús. Y entonces podríamos decir a manera general que en el versículo 25 de este capítulo 14 de Marcos es una declaración significativa de Jesús que conecta su sacrificio inminente con la esperanza futura del reino de Dios. Entonces Jesús, al incluir la cena del Señor, no solo ofrece un recordatorio de su entrega por la humanidad, sino que también de una promesa y esperanza de comunión futura. Es la consumación del reino y vemos también que tiene una rica implicación teológica para los cristianos, recordando que aunque Cristo sufrió y murió, su victoria final y la comunión perfecta con sus seguidores se realizará en el reino eterno de Dios. Esperamos que este pequeño espacio de análisis pueda ser de ayuda para que usted y yo podamos seguir comprendiendo las riquezas de las Sagradas Escrituras. Muchas bendiciones y adelante en Jesucristo.